cualquiera de los poderes del Estado en algún grado podía ejercer jurisdicción, sin embargo era una atribución propia, ¿no?, del Poder Judicial, que es la de impartir la justicia, de aplicar el derecho. El criterio formal, en ese sentido, pues enmarca que en esencia, ¿verdad?, o la esencia de la jurisdicción busca siempre la presencia de partes, que existan partes contrarias, partes que tienen un litigio o un conflicto que necesita ser resuelto, ¿verdad? Y bueno, estas partes al incitar eh, la actividad del órgano jurisdiccional a través de la acción, ¿verdad?, de esa facultad que tienen de poder acudir a los tribunales, de ese derecho de acción o de petición, ¿verdad? ¿Para el reclamo de qué? ¿Para qué comparecen las partes a un juzgado? Pues a reclamar, ¿verdad?, un derecho que les asiste, una pretensión o una demanda, ¿no? Y hacen de esa manera que el Estado pues cumpla su labor jurisdiccional. Y en esa dinámica se requiere la presencia de un tercero. Ese tercero pues se llama juez. ¿Sí? Entonces la naturaleza del criterio formal o de la forma como se desarrolla la jurisdicción es esa, ¿no? Que a través del que acuda las personas ante el órgano jurisdiccional reclamando que se cumplan ciertos derechos, entonces, y que estos derechos pues puedan ser verificados por un tercero imparcial, independiente, ¿verdad?, con la preparación suficiente, que se llama juez, pues entonces se activa esa actividad jurisdiccional, ¿verdad? Esa labor recae sobre el juez. O sin perjuicio de lo que pueda suceder, como decíamos, en los aspectos del criterio orgánico, ¿no? Cuando el administrativo, es decir, cuando el ejecutivo podía ejecutar algún tipo de jurisdicción o el legislativo también lo podía hacer. Entonces, ese es el sentido, básicamente, este criterio formal es el sentido en el que pues, se desarrolla a plenitud la jurisdicción. Ahora, hay distintos momentos. ¿Hay alguna duda, no? Siéntanse en libertad de intervenir si tienen alguna duda. Bueno, existen distintos momentos en el desarrollo de la jurisdicción o fases, ¿verdad? Una es el del conocimiento, de la decisión y de la ejecución. El conocimiento es cuando se pone en conocimiento del órgano jurisdiccional la demanda, ¿verdad?, a través de la acción o el requerimiento, si es penal, ¿verdad? Normalmente voy a estar repitiendo la palabra demanda, pero vamos a entender pues que se trata de esa acción, ¿no?, que pueda acudir una parte reclamando el cumplimiento de un derecho. Entonces, está esa parte de conocimiento de la jurisdicción, que es cuando se pone a disposición del juez, el juez conoce cuáles son las razones y las causas que han motivado a una persona llegar delante de él a reclamarle, ¿verdad?, un derecho, y eso incluirá pues todas esas fases procesales desde la interposición de la acción, desde todos los señalamientos de audiencias, etcétera, la etapa probatoria, hasta allí, ¿no? Eso es toda la fase de conocimiento. Esa es una fase previa, por decir así, del desarrollo de la jurisdicción. Abogado, ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? La del criterio, tenía una duda con el criterio formal. No, es ¿Sí? que solo es para guardar. Ah, ok. No se preocupe que esa diapositiva se la voy a subir al Moodle. Igualmente el video de la clase de hoy va a estar en el Moodle, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes nuevamente hacer recapitulación de eso. Pero ahí estará no recuerdo si ya subí esta diapositiva, pero seguro hoy se la subo. Pues entonces, les decía, la fase de conocimiento es eso, ponerle al conocimiento del juez el asunto, ¿verdad?, el conflicto. Luego está la fase de decisión, que es la fase donde entra, pues, el jus poniendi o el juris nubit curia, es decir, la facultad que tiene el juez de poder decidir sobre el asunto, ¿no?, y resolverlo. Entonces, fase de decisión es esa, cuando el juez decide o emite una sentencia. Y por último está esa fase de ejecución,
¿verdad? La jurisdicción no se acaba con la sentencia, ayer se los mencionaba, sino que existe una fase, ¿verdad?, que es post-sentencia, que se llama ejecución, que es pues donde se debe hacer efectivo el derecho que se ha declarado en todo el proceso, ¿verdad? Proceso, recalco, de cualquier índole, ¿verdad? De cualquier materia que estemos hablando, se van a presentar estas tres etapas o fases o momentos de la jurisdicción. No vayamos a confundir los momentos, fases o etapas de la jurisdicción con las fases o las etapas procesales, porque cada proceso va a tener sus etapas particulares, ¿verdad? Que ya las van a conocer ustedes a profundidad, pero desde la jurisdicción, estas son las fases, ¿no? La que el juez conozca, que el juez decida y que el juez mande ejecutar, que se cumpla ese derecho que se declaró. Hay que entender esta máxima, ¿no? Esta es una máxima entre la jurisdicción y la competencia que debemos tener clara. Que la jurisdicción es el género, ¿verdad? Y la competencia es la especie. Entonces, la competencia nace de la jurisdicción. Sin jurisdicción no puede haber competencia, ¿verdad? Entonces, no me vayan a confundir, por favor, esos dos términos, porque la competencia es especie, ¿verdad? Es una parte, pues, es como los brazos y los pies de la competencia de los brazos y los pies de la jurisdicción. Pero la jurisdicción, pues, representa, ¿verdad? El alma, ¿verdad? El alma del poder ejecutar ese poder de competencia también, ¿verdad? Entonces, es diferente. La competencia es el género, perdón, la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Ahora vamos a ir entrando entonces un poquito, ya que estamos introduciendo este término de competencia, pues entender por qué es que es la especie, ¿no? Y bueno, hemos visto que la jurisdicción se considera como un poder, ¿no? Un poder genérico, ¿verdad? Un poder que le pertenece al pueblo para administrar la justicia, pero que se le otorga a través de la soberanía, se le otorgan los poderes, ¿verdad?, del Estado. Y la competencia es precisamente el modo o la manera en que se ejerce la jurisdicción. La jurisdicción pues se ejerce a través de distintas circunstancias, ¿no? Y concretamente podemos hablar de algunas tipologías de competencia, como las que vemos en la presentación, ¿verdad? Competencia por materia, competencia por cuantía, competencia por grado, por turno, por territorio. Siempre, ¿verdad?, se va a imponer, por tanto, una competencia por necesidades de orden práctico, es decir, por la imposibilidad de que existan jueces que conozcan la universalidad de todo, o sea, que conozcan todas las materias en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, vamos a ver, como veíamos en la estructura del Poder Judicial el miércoles pasado, que hablábamos pues que existe una Corte Suprema, pero que dentro de la misma Corte Suprema hay salas, la sala de lo constitucional, de lo penal, de lo civil, de lo laboral y contencioso administrativo. Entonces, lo de laboral y contencioso administrativo no tiene competencia en lo penal, porque su competencia es esa, ¿verdad? Y tampoco el civil puede intervenir en la sala constitucional, porque su competencia es civil. Entonces, eso nos ayuda a comprender por lo menos esta parte funcional o de materia, ¿verdad?, que tienen los órganos jurisdiccionales. Existen dentro de una misma circunscripción territorial, ¿verdad?, diferentes juzgados. Nosotros aquí, por ejemplo, en Copán, para citarles un caso, ¿no?, práctico, tenemos juzgados de letras en la entrada a Copán y hay juzgado de letras en Santa Rosa de Copán. Los juzgados de letras de Santa Rosa conocen cierto número de municipios dentro del departamento, ¿verdad? Por ejemplo, conocen, creo que 13 municipios o 12 municipios. Y los juzgados de la entrada, Nueva Arcadia de Copán, conocen el resto de municipios, todos los municipios del norte de Copán. Entonces,
a pesar de que son juzgados que tienen competencia pues en materia civil, penal y laboral, tienen esa separación territorial, aún dentro de un mismo departamento. Y así, por ejemplo, también sucede con las cortes de apelaciones, ¿verdad? Entonces, cada juzgado va a tener su competencia territorial y su propia jurisdicción. Su jurisdicción es, como decimos, la facultad de poder impartir justicia o administrar justicia, pero hay que organizarla, ¿no? Entonces, por esa necesidad de establecer un orden práctico, de organizarla, el aparato judicial y hacerlo práctico y efectivo, entonces se establecen las competencias. Entonces, vamos a entender que todos los juzgados tienen una competencia territorial en un determinado espacio geográfico, en ciertos municipios o en un solo municipio, ¿verdad? Habrán juzgados que nos vamos a enterar, tienen competencia única y exclusivamente en un municipio. Pero hay una particularidad, por ejemplo, en materia penal, en los delitos pues, de crimen organizado, de lavado de activos, incluso en algunos delitos tributarios, existen órganos jurisdiccionales o juzgados con competencia nacional, ¿verdad? O que se le llama también juzgados con jurisdicción nacional. Yo ahí es donde entro, como les digo, en debate, cuando nos atrevemos a expresarnos de esa manera, ¿no? Para mí el juzgado tiene una competencia nacional, pero y la jurisdicción, pues obviamente, ¿verdad? Pero así se le llaman, juzgados de jurisdicción nacional, que es decir que podemos tener en La Mosquitia un juez que su oficina la tiene en Tegucigalpa o que la tiene en San Pedro Sula, ¿verdad? Pero por razón de la materia y una materia tan especial como ciertos delitos, porque no es que los jueces el juez de letras de La Mosquitia no tenga competencia en materia penal, sí tiene competencia en materia penal, ¿verdad? Pero no para esos delitos. Entonces, por eso hay un juez natural, ¿verdad?, que conoce únicamente y de manera exclusiva ese tipo de delitos. Entonces, eso es lo que nos debemos entenderlo, ¿no?, para poder separar las competencias. Y bien, entonces vamos a decir que la competencia, aquí tenemos un concepto claro, ¿verdad?, de competencia, nos establece que pues la competencia es la medida o el alcance que tiene la jurisdicción, es decir, el límite que la ley le señala para ejercer esa jurisdicción, ¿verdad?, a cargo de los distintos órganos jurisdiccionales. La competencia es una aptitud, no una actitud, sino una aptitud que se otorga a los jueces, ¿verdad?, por ministerio de la ley. Entonces, el juez que es juramentado, bueno, ya algunos de ustedes me han manifestado su buena intención, ¿verdad?, de formar parte, pues, de la familia judicial, ¿verdad? Dios mediante, pues, nos permita también, ¿verdad?, que ustedes formen parte, los que deseen, y van a entender, ¿no? Esa que al momento de asumir el cargo, pues, se deposita en cada juez esa aptitud para que pueda ejercer su jurisdicción en un campo de materias, en un sistema de funciones y además en un espacio geográfico, un territorio, ¿no? Entonces, tal como lo vemos, de acuerdo a la materia, al grado jerárquico, al valor o al territorio, ¿sí? Y desde ese punto, bueno, desde un punto de vista subjetivo, la competencia es el deber y el derecho que tiene el juez para poder administrar la justicia en un proceso específico. Y desde el punto de vista objetivo, la competencia es la enunciación de reglas dadas para atribuir a los jueces el conocimiento de determinados casos, ¿verdad? Entonces, existen esa dualidad de visiones. Pero lo importante es básicamente entender las razones en las cuales se dividen o tipifican las competencias. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos en razón del territorio, que es pues la que más fácil se puede identificar. En razón del territorio, pues la competencia es la atribuida por todos los códigos procesales o por las leyes, ¿verdad?, que contengan disposiciones procesales
Y bueno, significa el grado de conocimiento que pueda tener o el grado de poder que tenga el juez para poder aplicar su jurisdicción en una circunscripción judicial determinada, ya les decía, ¿no? Entonces, los juzgados de letras, tanto de Santa Rosa de Copán o de la entrada de Copán, no tienen competencia territorial en Santa Bárbara, en Lempira, ni en Ocotepeque. O los de Francisco Morazán no tienen competencia en Lloro, en Atlántida o en Amosquitia, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, es fácil identificar este tipo de competencia, siempre y cuando pues, nosotros tengamos claridad en esa división o estructura en que se encuentra nuestro aparato judicial. Por eso era importante hablar desde el inicio de esto, para que se facilite un tanto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si les genera algún tipo de duda, bueno, y en mi circunscripción territorial, ¿cuáles son los juzgados competentes? Pues se van a la estructura, ¿no?, del Poder Judicial y van a decir, ah, bueno, en razón de territorio, estos son los juzgados competentes, ¿verdad? En razón de territorio de Francisco Morazán, bueno, el juzgado competente va a ser el primero de letras o el segundo de letras, o qué sé yo, ¿verdad? De lo penal o de lo civil. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de competencia. Y es precisamente esta competencia en razón de la materia. Bueno, en razón de la materia, pues es un factor que se determina por la naturaleza de la pretensión procesal, es decir, por el tipo de proceso, pues, por el tipo de materia que estamos tratando. Ya les hacía un análisis previo, ¿verdad? En cuanto a las materias en general, ¿sí? Ya un previo, ¿verdad? En cuanto a las materias. Pero Edward, casi no le escuché, ¿eh? Bueno, ¿se me está escuchando bien a mí, al menos el audio? ¿Sí o no? Sí, sí, muy bien, abogado. Ah, Sí, muy bien. abogado, se lo escucha bien. Perfecto, bueno. Escucha bien. Gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a ver si con este análisis entonces abonamos esa duda que pueda tener Edward. Bueno, por materia, pues ya les adelantaba, ¿no? Que cuando les ponía el ejemplo de las salas de la Corte Suprema, que la sala de lo civil no tiene competencia en la penal o en la constitucional o en la laboral. Pues lo mismo, si su reclamo es un reclamo laboral, usted no vaya a interponer su demanda laboral al juzgado de lo penal, ¿verdad? O tampoco vaya a interponer, bueno, que esa es otra, mejor no me adelanto. Iba a decir, no va a interponer su demanda laboral ante un juez de paz, ¿verdad? Aunque con el nuevo código sí se va a poder un poquito interponerla menos. Pero la competencia, el juez que deba ejecutar las fases, recordemos las fases o los momentos de la jurisdicción, el juez que deba ejecutar esas tres fases de conocimiento, de decisión y de ejecución, pues si usted está ante un reclamo laboral, va a ir ante un juez de lo laboral, naturalmente, ¿verdad? Si es una acusación penal, la que debemos observar, pues no nos vamos a ir a los juzgados de familia, ¿verdad? Nos vamos a ir al juzgado de materia penal, que es el que tiene la jurisdicción para ejecutar en esas tres fases, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? A la naturaleza de la pretensión, ¿verdad? O por las disposiciones legales, ¿verdad? Que contenga su pretensión. Entonces, se toma en cuenta tanto la naturaleza del derecho subjetivo, ¿verdad?, que se hace valer con la demanda y que constituyen también la pretensión y norma aplicable al caso concreto, porque ya cada materia tiene su proceso, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vaya, vaya, mi caso particular, que tengo competencia especial en materia de familia, a pesar de que pues soy un juez de letras autorizado, yo no tengo competencia material en procesos, aún en derecho civil, ¿verdad?, ordinarios. Únicamente puedo tener competencia en los procesos abreviados del derecho civil y además de los abreviados, un poquito más especial, no dispositivos, ¿verdad? Entonces, la misma estructura del proceso nos va limitando las competencias, ¿verdad? Entonces,
Así es en todos los escenarios, con todos los jueces, ¿verdad? Eh, Basado en eso es que se va a determinar en la naturaleza la pretensión. Espero, bueno, hasta el momento haya quedado claro. Si no, pues me van haciendo las consultas. Em, Luego tenemos la competencia por grado y esto es, pues, recordemos, hay un orden jerárquico dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial o del órgano jurisdiccional y también existen competencias por grado, ¿no? El juez de paz tiene únicamente ciertas competencias, ¿verdad? Luego está el juez de letras, que es solo el juez de letras tiene las competencias. Después está la Corte de Apelaciones. El magistrado de Corte de Apelaciones solo tiene competencia en esa área. Un juez de letras, por ejemplo, solo en algunos casos puede conocer apelaciones. ¿De quién? Del juzgado de paz, que es el inferior, ¿verdad? Por el principio de doble instancia. Entonces, y la Suprema, pues la Corte Suprema tiene también su competencia por grado, ¿no? Entonces, denominado este criterio de competencia funcional, se relaciona al nivel o a la jerarquía, ¿verdad?, que tienen los órganos jurisdiccionales, como les digo, ¿no? Pues existen juzgados de primera instancia o especializados, ¿verdad?, salas civiles o mixtas o cortes superiores. En otros países, nosotros tenemos ese nombre, ¿no? A los jueces de primera instancia, como se le llama en otros sistemas jurídicos, en otros países, eh, nosotros aquí le llamamos juzgados de letras o jueces de letras, ¿verdad? Y a las cortes de apelaciones se les llama cortes superiores, pero que son los que aplican la segunda instancia. Entonces, básicamente que el grado va a radicar en eso, en la primera instancia y en la segunda instancia. Y recordemos los principios procesales, ¿no? Que hablaban que únicamente admiten la doble instancia. Es decir, de que el juez que emitió en primera instancia pueda ser sometido a una revisión por un órgano jurisdiccional de segunda instancia. Y eso es el funcionamiento práctico de la competencia de grado, ¿verdad? Y además, pues la tercera instancia que menciona ahí, esa diapositiva, se refiere en nuestro caso al recurso extraordinario, ¿no? A nosotros no le llamamos tercera instancia propiamente, aunque venga a ser una tercera instancia, sino que le llamamos extraordinario, ¿no? Un recurso extraordinario o instancia extraordinaria, ¿sí? Porque ya es pues, ante lo Supremo, ante la Corte Suprema. Por eso el nombre de Supremo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos esas, pues, tres categorías generales de competencia. Entonces, ¿qué debe suceder cuando al juez se le presenta, pues, una causa, ¿no? Que se le presente una acción, el reclamo de un derecho, como les decía? Pues el juez que conoce primero debe prevenir la competencia, ¿verdad? El juez al que se le presenta la demanda debe resolver este asunto. Puede suceder de que hayan situaciones en las que se nos haga difícil, ¿verdad?, identificar las competencias de un órgano jurisdiccional. Sobre todo, pues, a veces en materia de territorio, ¿no? En esos lugares, como pudimos ver en la estructura del Poder Judicial, donde en esas ciudades donde hay varios juzgados sobre la misma materia, que vemos un juzgado primero de lo penal, juzgado segundo de lo penal, juzgado tercero de lo penal, o de lo civil, o de lo laboral. Entonces, ¿cuál va a ser el órgano competente? ¿Verdad? Eso debe identificar. Si el peticionario, si el que presenta la acción, pues no lo percibe, no previene eso, entonces es responsabilidad del juez, ¿verdad?, prevenirlo y decir, bueno, soy competente en esta materia, vamos a ver, soy competente en esta materia porque es una cuestión de materia penal, vamos a decir, o es una cuestión de materia civil o laboral. Y esa es mi jurisdicción, esa es mi competencia en este departamento. Ah, pero esta persona, el demandado o el demandante o el requerido o los hechos fueron ocurridos en un espacio geográfico que no es de mi competencia territorial. El juez debe prevenir eso, ¿verdad? Y mandar entonces ya vamos a ver, yo creo, pues los próximos días, esa parte, ¿no? ¿Cuál es
la función que va a hacer el juez, ¿verdad? Y no recibir ese, o solo recibirlo y remitirlo al juzgado competente. Puede de repente, en algunos casos, darlo por recibido y remitirlo para que el juez competente verifique si es admisible o no lo que se está pidiendo. Entonces, hay que hacer ese análisis de competencia previo, ¿verdad? No siempre, como les digo, no siempre pues vamos a tener pues la certeza de atinar con el juzgado competente, porque pueden darse ciertas confusiones, sobre todo en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero para eso el juez debe prevenirlo. Y en ese sentido, hay que hacer este cuestionamiento de la competencia, ¿sí? Porque se puede, como les he planteado, ¿no? Se da un conflicto de competencia. Un conflicto que puede ser positivo, un conflicto que puede ser en sentido negativo, o un conflicto positivo de competencia. Un conflicto de competencia positivo, podemos decir, que sería como el caso que les planteaba, ¿no? Que yo interponga una demanda o una acción penal o de cualquier materia ante un órgano penal y que está en mi departamento, ¿verdad? Entonces, hay una competencia positiva, porque yo he orientado correctamente la materia, el grado, porque lo he impuesto, he interpuesto además, no he interpuesto la demanda ante el órgano superior, ¿no? Que sería una corte de apelaciones, sino que lo interpuse el de primera instancia, que era el que correspondía. Pero tengo ese conflicto de competencia y hay otro juez que también tiene competencia en esa materia. Entonces hay que resolver el conflicto, ¿verdad? Como el caso que les pongo, ¿no? Hay dos jueces de esa materia en la misma circunscripción departamental. Entonces hay un conflicto positivo. Hay que resolverlo. Bueno, la manera de resolverlo es verificar exactamente todas las categorías de competencia. Y en una, pues vamos a determinar que se inclina hacia un juez de eso, ¿no? Tal vez no era el primero el que yo le interpuse porque él no tenía competencia territorial en esa causa. El otro, que también es competente, ¿verdad? Que también ejerce jurisdicción en esas materias, pues sí tiene competencia territorial y hacia allá se va a dirigir la causa. El conflicto de competencia negativo, pues vamos a entenderlo pues cuando erramos de alguna manera, ¿no? En las materias o en las formas que debían prevenirse, que debería prevenirse ese análisis, ¿no? Puede suceder que el mismo juez al que yo interpuse la demanda no prevenga, ¿verdad? No prevenga esa situación y admite una demanda. Entonces hay un conflicto de competencia porque yo interpuse una demanda ante un juez que no era competente, sea por materia pues sea por materia, por territorio o por grado, y él conoció. Entonces va a haber un conflicto de competencia y la otra parte, que obviamente va a ser la afectada, va a reclamar esa falta de competencia, ¿no? Y nos tocará entonces que anular todo lo que ese juez haya hecho para resolver el conflicto de competencia. Entonces, si he fallado yo como solicitante y ha fallado además el juez, entonces hay un conflicto de competencia negativo. Y el conflicto de competencia positivo sería la situación en que el mismo juez, digamos, se interpone la causa ante el órgano jurisdiccional competente, pero se previene, ¿verdad? Se previene el juez previo a resolver, ¿verdad? Previo a resolver siquiera la admisión, previene esa situación y dice, este no es mi competencia, entonces la remitimos. ¿Sí? Entonces, esas son las categorías o cuestionamientos que se debe manejar para resolver esa prevención. Entonces, en esta última filmina, al menos de esta presentación, vamos a tener claro lo que es ya las competencias de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro sistema jurídico, pues tenemos tres tipos de competencia claramente establecidas, que son la competencia objetiva, la territorial y la funcional. La competencia objetiva va a estar relacionada siempre con la materia y además de la materia con la cuantía
¿verdad? Hay algunos juzgados, ¿verdad? Sobre todo obviamente en materia civil, cuando hablamos de cuantía, vamos a estar hablando de juzgados de lo civil, en los que unos van a tener pues competencia para ciertas cantidades de dinero y otros para otras cantidades de dinero, ¿no? Para unas se le llama, por ejemplo, a los juzgados de menor cuantía y a los juzgados de mayor cuantía, ¿no? De acuerdo a nuestro Código Procesal Civil, pues juzgados de mayor cuantía deben conocer por más de 100.000 empiras, ¿no? En inicio tenía 50.000, pero fue reformado y actualmente pues es por 100.000. Esa es la diferencia de cuantía. Entonces, cuando un Abogado, tribunal, dígame. ¿verdad que en Sí, los juzgados de paz, cuando la cuantía sobrepasa los 100.000, se remitiría al juzgado de letras, ¿verdad? exacto, exacto. Es así, como usted lo menciona, Leo. Digamos, la competencia objetiva para el reclamo de una deuda, podemos decir, ¿quiénes tienen competencia objetiva? ¿Qué juzgados tienen competencia objetiva en materia de deudas? Pues diríamos que los juzgados de paz y los juzgados de letras. Ambos tienen competencia objetiva, ¿verdad? Porque pueden, por razón de la materia, conocer esa parte. Bueno, entonces hay un conflicto, ¿verdad? Ahí tenemos un conflicto positivo de el primer cuestionamiento que veíamos anteriormente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál vamos a aplicar entonces? Hay que definir entonces un poco más específico. ¿Qué es más específico? Pues si estamos hablando de una deuda, hay que ver la cantidad de dinero que se reclama, ¿verdad? Si es inferior a los 100.000, vamos a interponerla ante el juez de paz. Pero si supera los 100.000 empiras, entonces no tenemos que ir al juez de letras. Entonces, me puede decir alguien, bueno, y entonces, ¿dónde queda la competencia objetiva del juez de paz? Si se pasó para letras. No, no se ha perdido, ¿verdad? La competencia objetiva no se ha perdido. Lo que pasa es que se reguló por razón de la cuantía, ¿verdad? Que en ese caso, entonces, no se puede enfrascar únicamente una competencia solo sobre la materia porque puede haber ese tipo de confusiones. Entonces, por eso la doctrina del derecho procesal ha establecido la competencia objetiva en la cual, ¿verdad?, se diferencian estas situaciones por razón de la materia y por razón de la cuantía. Y obviamente va a resolver, ¿verdad?, si una causa es sobre materia civil, penal, mercantil, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Hay que determinar esa competencia por esa vía. En cuanto a la competencia territorial, pues ya hemos ido aclarando, ¿no?, que se va a determinar a qué tribunal corresponde conocer y decidir de un proceso en función del territorio, ¿verdad?, en función del espacio geográfico que se le ha asignado. En estos casos, pues la competencia puede variar, como les decía, entre los mismos órganos de la misma jerarquía, pero pertenecientes a un mismo ámbito territorial. El caso que les pongo, ¿no?, de esos donde es más complicado es en las ciudades donde hay varios juzgados de la misma materia. Entonces, por razón objetiva, todos son competentes, ¿verdad? Digamos, una deuda que se va a reclamar de 150.000 empiras, ya tenemos claro que es derecho civil o derecho mercantil y lo van a conocer los juzgados de esa materia y por razón de la cuantía nos vamos a ir a los juzgados de letras. Pero por el territorio, si hay un juzgado primero, segundo y tercero, ¿cuál es el competente? Pues hay que identificar, ¿no?, el contrato, ¿verdad? Dónde lo suscribieron las partes, o si se recae sobre un bien mueble, inmueble, dónde está ubicado, etcétera. Ya esas son las cosas que hay que determinar por la competencia territorial. Y bueno, por último tenemos la competencia funcional, que está determinada pues a qué tribunal corresponde conocer y decidir de los incidentes, de los recursos, ¿verdad?, que se presenten en la tramitación del proceso. Entonces, la competencia funcional va a estar orientada a esa competencia de grado, ¿verdad? Si yo interpongo una demanda, pues la voy a interponer ante una demanda que sea, esta que ponía, ¿no?, de los 150.000 empiras por una deuda. Pues funcionalmente vamos a analizar qué juzgado competente. Bueno, la competencia objetiva la tiene juzgado de letras, ¿sí? En razón de la materia, porque es una deuda. El juzgado de letras de lo civil.
Además, dentro de la competencia objetiva, estamos hablando de una deuda de 150.000 empiras. Bueno, la tiene esa competencia objetiva de manera, a fin de cuantía, pues la tiene el mismo juzgado de letras. El territorial, bueno, yo soy vecino de Santa Rosa de Copán, ¿ante qué juzgado la voy a interponer? Ante el juzgado de letras de Santa Rosa de Copán, ¿verdad? En materia civil. Y en competencia funcional, ¿la voy a interponer en el juzgado de paz o al juzgado de letras? Pues no, por razón de la función, ¿verdad? Por el tipo de acción, ante el de letras. Pero si dentro del proceso se interpone un recurso, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió, ¿ante quién voy a interponer el recurso yo? ¿Verdad? Lo voy a interponer ante el juez que está conociendo, pero para que se eleve a la segunda instancia, ¿verdad? Entonces, porque ese juez no tiene funciones en esa, o no tiene, sí, no tiene función jurisdiccional en materia de recursos. Entonces se la vamos a poner en conocimiento del superior. Esa es la dinámica, ¿verdad? Yo ayer les dejé que leyeran algunos artículos, ¿no? Del Código Procesal Civil y del Código Procesal Penal. Vamos a ver si no se me ha descargado. Sí, muy bien. Del civil, pues les dejaba dos, ¿no? El 23 y el 24, que únicamente habla de eso, de la extensión de los órganos jurisdiccionales civiles, ¿verdad? Sobre qué es la materia, ¿no? Que aplican. Y el 54 del Código Penal, pues también, ¿no? ¿Cuál es la jurisdicción y competencia? Pero donde vamos a ver claramente, si ustedes tienen el Código Procesal Civil a mano, vamos a ver claramente manifiesto estas clases de competencia que tenemos en pantalla. Si nos vamos al artículo 29, 32 y 34, y si no, pues lo anotan ahí, ¿verdad? Y luego lo revisamos, porque de esto vamos a hacer una práctica el día de mañana, ¿sí? El día de mañana, abogado? sí, les repito, del Código Procesal Civil, el 29, 32 y 34. En el 29 Competencia encontramos básica. competencia, no, fíjese la sección, ¿sí? Habla de la competencia ¿qué? Objetiva, ¿verdad? Objetiva. Competencia Sí. objetiva. Entonces, habla de eso, ¿no? La competencia básica. Y que, bueno, dice que corresponde a los juzgados de letras el conocimiento en primera instancia, ¿ven? En primera instancia, de todos los asuntos civiles, ¿m? Que por razón legal expresa no se hayan atribuidos a otros tribunales. ¿Sí? Conocerán asimismo de dichos juzgados de los asuntos de actos y cuestiones y recursos que les atribuye la ley orgánica del Poder Judicial. Sobre todo cuando se interponen recursos en nivel de juzgado de paz. Entonces el que conoce el recurso de apelación, por ejemplo, a instancia de juzgado de paz, es el juzgado de letras, ¿sí? Y bueno, ya luego habla de una especialización, el artículo 30, ¿no? Que habrán juzgados especializados. A algunos juzgados de letras podrá atribuírseles de manera exclusiva por la ley el conocimiento específico de determinados asuntos, como de familia o mercantiles, ¿ya ven? Entonces, yo tengo el privilegio yo me considero realmente un privilegiado. Yo soy un hondureño privilegiado y bendecido por Dios inmensamente, hasta en mi trabajo, ¿verdad? Porque de hecho, en Honduras solo hay 4 ciudades que tienen juzgado de familia especializado, y pues yo tengo el privilegio de estar en uno de ellos. Solamente vamos a ver juzgado de familia en Tegucigalpa, obviamente, en San Pedro Sula, ¿no? Y en la Ceiba no me acuerdo si hay. Yo creo que lo quitaron ya. Y en la entrada a Copán, o sea, ni siquiera en Santa Rosa hay juzgado de familia especializado, ¿verdad? Ahora bien, es un problema que tiene el órgano jurisdiccional, ¿verdad? O sea, el Poder Judicial, que no está atendiendo a esta especialización, porque lo correcto es que los jueces sean especializados, ¿verdad? En la medida que un juez conoce un mismo procedimiento, puede confundirse, que puede ser aburrido, ¿no? Pero no lo es. En la medida que un juez es especializado en una materia, pues con mayor conocimiento de causa va a poder resolver, ¿no? Con mayor criterio, porque esa misma práctica diaria se la va a dar. En cambio, aquí, por ejemplo,
Actualmente vaya, para darles el caso nuestro, ¿no? Aquí en Copán y en la mayoría de los juzgados de letras a nivel nacional. El juez de letras conoce materia civil, conoce materia laboral y conoce materia penal. Es decir, que a las 9 de la mañana el juez tiene una audiencia penal, a las 10 tiene una audiencia de lo laboral, a las 11 tiene una de deuda, a la 1 de la tarde tiene una de familia, a las 2, 3 de la tarde tiene una de materia mercantil. ¿Qué especialidad puede tener un juez en esta materia si tiene que estar resolviendo de las distintas causas, ¿no? Entonces se complica el ejercicio de la práctica para los compañeros jueces porque pues no pueden alcanzar ese grado de especialización, considero yo. Obviamente habrán unos que por la razón de los años, ¿verdad? Y la práctica constante, desarrollan esa competencia absoluta, pero es muy, muy complejo, ¿no? Ellos mismos dicen, ni me hables ahorita porque no sé ni en qué estoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo complejo. Pero, entonces, nuestro Código Procesal Civil nos orienta a una competencia objetiva, ¿no? El párrafo segundo del artículo 29 habla de la cuantía. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo para que no sea solo ¿Yo? yo? Adelante, le escuchamos. El artículo 29, ¿verdad? Sí, 29 párrafo segundo. Ok, corresponde a los juzgados de paz el conocimiento en primera instancia de los asuntos civiles, cuya cuantía no exceda de 50.000 lempiras y que no vengan atribuidos por esta ley a los juzgados de letras. Sí, sí. Ahí en el código menciona 50.000, ¿no? Pero esto fue objeto de reforma y actualmente son 100.000 lempiras, ¿verdad? Pero está claro, ¿no? La cuantía se va a determinar por esa cantidad de dinero. Entonces, habla de esa competencia del juzgado. Primero, en el numeral 1 habla de la competencia de los juzgados de letras y en el numeral 2 de la competencia de los juzgados de paz. Separa la competencia objetiva en materia civil únicamente por razón de la cuantía, ¿verdad? La única razón por la cual se separa. Igual en procesos, ¿no? Los juzgados de paz no son competentes en procedimientos ordinarios, únicamente en procedimientos monitorios y procedimientos abreviados. Pero eso lo van a ver ustedes ya en el procesal civil. Y bueno, si pasamos al 32, vamos a ver en cuanto a la función, ¿no? La competencia funcional. ¿Quién me ayuda por ahí? Al artículo 32. Chicos y chicas. Artículo 32. Okay. Extensión. El tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito la tiene también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare, salvo disposición legal en todo sentido. Entonces, por ejemplo, si usted le interpone un incidente a un juez, un incidente puede ser la falta de competencia, la apreciación de falta de competencia. Entonces, el mismo juez funcionalmente debe resolver esa falta de competencia, ¿verdad? Es a lo que refiere ahí, ¿verdad? Que pueden resolver las incidencias, ¿verdad? Las incidencias, sobre todo lo que él resuelva. Hay 3 clases de resoluciones judiciales, ¿verdad? Son las providencias, los autos y las sentencias. Y él lo menciona ahí, ¿no? Las providencias y autos que dictar. Y para la ejecución de la sentencia habla. Entonces ya nos está anticipando los 3 tipos de resolución. Entonces, para las providencias, bueno, sí, puedo adelantarles un poquito. Las providencias es, por ejemplo, que el juez le presentan la sustitución de un poder de un abogado, ¿no? Entonces el juez admite esa sustitución. Eso es una providencia donde se admite la sustitución del apoderado legal que tenía la parte. Un auto por ejemplo, es un auto cuando se admite la misma demanda o la contestación de la demanda. Esos son autos y ya tienen que ir motivados. Y la sentencia, pues ya sabemos, es la decisión final, ¿verdad? Y sobre eso, pues sobre esos incidentes que se puedan presentar, va a tener competencia. Pero el 33 nos habla, ¿verdad?, de que no serán admitidos a trámites los recursos, ¿no? O incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de competencia. ¿Qué recurso o qué incidente puede ser en la que
carezca de competencia juzgado de letras, pues un recurso de apelación. Cuando yo estoy en contra de su sentencia, yo no le estoy pidiendo de que reconsidere la sentencia. Yo le estoy diciendo, su sentencia tiene un vicio que me genera un agravio, ¿verdad? Tiene un agravio a principios de hecho o de derecho. Entonces, yo interpongo el recurso, pero para que lo conozca el superior. Entonces, ahí es donde se diferencia eso en razón de las funciones, ¿no? Y el 34, pues habla de la territorial, ¿verdad? Sobre el fuero general de las personas naturales. El 34, 35 y bueno, 36 hasta el, sí, 43. De esto les voy a dejar la tarea hoy, ¿sí? Que lean estos artículos, ¿verdad? Del 34 al 35, bueno, del 34, perdón, hasta el 43. Lean estos casos, lean estos artículos, perdón, porque mañana vamos a desarrollar unos casos, ¿verdad? Entonces, nuestro código obviamente ya habíamos hablado que es donde se va a ventilar pues los litigios, salvo que la ley disponga, nos establece este 34, ¿verdad? Otra cosa, la competencia territorial corresponde al domicilio del demandado, ¿sí? Del demandado. Pero habrán otras situaciones en las que pueda corresponder en el domicilio del demandante, ¿verdad? Que pueda corresponder a elección del mismo demandante, que pueda corresponder al lugar donde está situado, por ejemplo, el inmueble, ¿verdad? Entonces, sobre eso es lo que va a relatar la tarea del día que vamos a realizar el día de mañana, ¿verdad? Abogado, Adelante, Gabriel. abogado, Sí, dígame. sí tengo una duda. ¿Los casos los vamos a desarrollar en la hora de clase? Sí, en la hora de clase. Sí. Yo lo voy a asignar en la plataforma, ¿verdad? Y en esa hora lo vamos a desarrollar. Mañana, Del CPC son los artículos. exacto, del Código Procesal Civil, sí, CPC. Luego vamos a ver una práctica del Código Penal para que no se me resientan los que son pues más afines con la materia penal, ¿verdad? Pero sí, ahorita pues quiero ponerles esta práctica porque el Código Procesal Civil es el que contempla de esta manera, ¿no? Esta clasificación tal cual de competencia objetiva, territorial y funcional, ¿verdad? Cómo está distribuida. Y es que es así, pues, como está distribuida la doctrina del proceso, ¿verdad? Y la teoría general del proceso. Entonces, otros códigos no la contemplan tal cual, pero vamos a atender siempre a estas clases, ¿no? Para poder identificar las competencias y resolver los conflictos de competencia. ¿Estamos? Muy bien, chicos, pues ya se nos ha llegado la hora. Vamos a tener que cerrar aquí la grabación. Ok.